¿Alguna vez has intentado olvidar a alguien que hirió tu corazón tan profundamente que la única solución fue huir a las montañas y no volver jamás? Fue exactamente eso lo que Irene Belmonte hizo hace 6 años, cuando algo ocurrió en su vida, algo tan doloroso, tan devastador, que juró no volver a permitir jamás que ningún hombre se acercara nuevamente a su corazón. Desde entonces vivía sola en una cabaña heredada de su abuelo fallecido, en lo alto de las montañas que rodeaban la ciudad de Venedor, lejos de todos, lejos de los chismes, lejos de las preguntas que nadie tenía derecho a hacer. Y en aquella mañana tranquila, mientras cocinaba una sopa y observaba por su ventana el magnífico cañón que se abría frente a su propiedad, Irene no tenía idea de que su paz estaba a punto de ser sacudida. Un hombre de ojos penetrantes llegaría hasta su puerta trayendo consigo secretos capaces de poner su vida de cabeza para abajo. Irene tenía apenas 26 años, pero llevaba en sus ojos azules una tristeza antigua que hacía que las personas apartaran la mirada cuando se la encontraban en la ciudad. Las mujeres de Venedor siempre susurraban cuando ella pasaba, diciendo que era peligroso que una joven tan joven viviera sola en aquellas montañas. Pero Irene sabía algo que ninguna de aquellas mujeres conseguía entender, que los hombres podían ser más peligrosos que cualquier tormenta, que las palabras dulces podían esconder veneno mortal. La cabaña de madera donde vivía Irene estaba en lo alto de una montaña empinada, rodeada de pinos centenarios que susurraban con el viento constante. Era una vista que quitaba el aliento, especialmente al amanecer, cuando el sol lo pintaba todo de dorado y rosa sobre los valles profundos. La propiedad era grande y tenía todo lo que ella necesitaba: un granero donde guardaba heno y herramientas, un gallinero, una vaca lechera mansa llamada Dulce y su caballo llamado Anjo. Era una vida simple, de trabajo duro desde el amanecer hasta el anochecer, pero era una vida en paz, una paz que Irene valoraba más que nada. Había heredado aquellas tierras de su abuelo paterno 6 años atrás, justo después de que su vida se derrumbara de forma irreparable y dolorosa, y allí encontró su verdadero hogar y la paz que tanto deseaba. Todo estaba exactamente como debía estar. Todo seguía la rutina previsible y segura que ella había construido con tanto cuidado a lo largo de aquellos años. Pero aquel día, cuando el sol estaba en su punto más alto y ella preparaba sopa de verduras, oyó un sonido que la hizo detenerse. Cascos de caballo. Era muy raro que alguien apareciera por allí. Voy a parar solo unos segunditos para decir: sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Ustedes saben cuánto siempre digo lo feliz que me hace tenerlos aquí en mi canal, y hoy van a escuchar una historia que preparé con muchísimo cariño. Pero antes, quiero saber, ¿desde qué rinconcito del mundo me estás acompañando? Cuéntamelo en los comentarios. La historia de hoy se desarrolla en las montañas, en un lugar hermoso y aislado, donde la vida avanza a otro ritmo y el silencio guarda recuerdos difíciles. Es en ese lugar distante donde dos personas de mundos completamente diferentes se encuentran, sin imaginar que allí comenzaría algo capaz de cambiar el rumbo de todo. Una historia intensa, llena de sentimientos profundos, que demuestra que incluso los corazones más heridos pueden encontrar un nuevo camino. Quédate conmigo hasta el final y deja que te lleve a este lugar entre montañas, emociones y nuevos comienzos. Y si te gustan los romances de época, llenos de amor, sentimientos y giros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos historias hechas para quienes sienten de verdad. Cuando Irene abrió la puerta de la cabaña, sus ojos azules se encontraron con el hombre que estaba allí de pie, sosteniendo un magnífico caballo blanco que brillaba bajo la luz del sol. El hombre era alto, con hombros anchos, que llenaban por completo el abrigo oscuro de tela fina, que solo la gente rica solía usar en las grandes ciudades. Su cabello castaño largo estaba atado hacia atrás, con una cinta de cuero que dejaba al descubierto un rostro de rasgos marcados y masculinos que llamaba la atención.
pero fueron sus ojos los que la tomaron desprevenida. Ojos castaños oscuros, intensos, que la miraban con una mezcla de sorpresa y algo más que ella no lograba identificar. Él claramente no era de la región, su ropa era demasiado fina, el caballo demasiado caro y la postura demasiado confiada para ser alguien común de aquellas montañas. Irene alzó el mentón y preguntó con voz firme: «¿En qué puedo ayudarlo, caballero?». La desconfianza estaba clara en cada palabra pronunciada. Santiago Medrano tenía 32 años y pensaba que ya había visto todos los tipos de mujeres que existían en el mundo, desde nobles artificiales hasta trabajadoras simples. Pero cuando aquella puerta se abrió y vio a Irene Belmonte por primera vez, de pie allí con su vestido simple violeta y el cabello desordenado por el viento, sintió algo inesperado. Una atracción tan fuerte que por un momento olvidó por completo el motivo real que lo había llevado hasta aquella montaña aislada. Llevaba meses buscando una esposa, presionado por la familia y por las expectativas sociales que pesaban sobre sus hombros, pero todas las mujeres que conocía lo desanimaban. Eran bonitas, pero vacías, educadas, pero falsas, interesadas solo en su dinero y en la posición social elevada que su apellido arrastraba desde hacía generaciones. Y ahora allí estaba una mujer que claramente no quería nada con él, que lo miraba como si fuera un problema indeseado, llamando a su puerta. Santiago había llegado hasta allí con un propósito específico, una verdad que necesitaba contar, pero decidió esperar el momento adecuado para revelarlo todo. «Me llamo Santiago, señorita», dijo con voz calmada, «y vine a pedir refugio porque se acerca una tormenta fuerte. Quisiera saber si puedo pasar la noche en su granero hasta que pase la lluvia». Irene frunció el ceño y miró al cielo automáticamente. Hasta minutos atrás estaba completamente despejado y azul, pero ahora nubes oscuras se formaban en el horizonte. Era extraño, muy extraño, porque ella conocía bien el clima de aquella región y por lo general lograba prever las tormentas con horas de anticipación sin equivocarse nunca. Aún así, dejar que un hombre extraño durmiera en su propiedad iba en contra de todos los instintos de protección que había desarrollado a lo largo de los últimos 6 años. «Creo que si el señor cabalga rápido, puede llegar a la ciudad antes de que caiga la lluvia», respondió con firmeza. «Son solo unas horas hasta Venedor. Todavía tiene tiempo de sobra para bajar la montaña con seguridad». Santiago no podía irse, no cuando había subido aquella montaña con un propósito tan importante que cambiaría la vida de ella para siempre. Necesitaba ser insistente pero respetuoso. Necesitaba encontrar la forma de quedarse sin asustar a aquella mujer que ya estaba lo suficientemente asustada con su presencia. «Señorita, con todo respeto, son 4 largas horas de cabalgata hasta la ciudad, y mi caballo ya está cansado de la subida empinada», explicó con amabilidad, señalando las nubes oscuras. «No habrá tiempo de llegar antes de la tormenta, y quedar atrapado en el sendero con lluvia y rayos es demasiado peligroso para arriesgarse». Sacó del cinturón abrigo una bolsa de cuero pesada que tintineó con el sonido de monedas de oro, y se la extendió con expresión sincera. «Prometo que la señorita está completamente segura. Soy un hombre de palabra y estoy dispuesto a pagar por el hospedaje hasta que pase la tormenta». Irene miró la bolsa y algo cruzó sus ojos azules. Vacilación, necesidad, tal vez incluso un poco de esperanza escondida. Irene necesitaba aquel dinero desesperadamente, aunque odiara admitirlo para sí misma, y mucho menos para un extraño que acababa de aparecer en su puerta. El granero tenía tablas sueltas en el techo que necesitaban ser reparadas antes de que llegara el invierno riguroso. Las cercas se estaban cayendo y permitían que las gallinas escaparan. Había estado posponiendo esas reparaciones porque simplemente no tenía dinero suficiente para comprar los materiales necesarios, y aquella bolsa parecía lo bastante pesada como para resolverlo todo. «El señor puede quedarse hasta que pase la tormenta», dijo, finalmente con voz firme,
tomando la bolsa con dedos que temblaban levemente por dentro. «Pero después quiero que se vaya». Santiago asintió con respeto, aunque por dentro pensaba que no podría irse tan pronto, que necesitaba quedarse más tiempo y conocerla mejor. En ese momento el cielo se oscureció por completo y la lluvia comenzó a caer con fuerza, gotas gruesas golpeando el techo como tambores anunciando algo inevitable. Irene señaló hacia el granero. «El granero está allí. Cierre bien la puerta por las gallinas para que no se salgan». Santiago agradeció y corrió hasta el granero tirando del caballo blanco por las riendas, mientras la lluvia ya empapaba sus ropas caras. Irene cerró la puerta de la casa rápidamente y trabó todas las cerraduras con manos que aún temblaban, no de frío sino de algo que no quería nombrar. Afuera, dentro del granero que olía a heno fresco y madera vieja, Santiago acomodó al caballo cerca de otro caballo que estaba en el granero, donde había agua y forraje limpio. Luego se sentó sobre un montón de paja mirando la puerta cerrada de la casa a través de la abertura del granero, pensando en todo lo que había descubierto sobre ella. Cómo una mujer tan hermosa, tan joven, vivía sola sin miedo en aquel lugar aislado donde nadie podría oírla gritar si algo malo llegaba a suceder. La lluvia comenzó a caer con una fuerza que Irene nunca había visto antes. Ráfagas de viento sacudían con violencia los árboles antiguos. Poco después, empezó a caer granizo, piedras de hielo que golpeaban el techo de la cabaña, haciendo un ruido ensordecedor que resonaba por todas las habitaciones de la casa. Irene detuvo lo que estaba haciendo en la cocina y corrió hacia la ventana de la sala, mirando preocupada en dirección al granero donde estaban sus animales, junto con aquel extraño. En la última tormenta, hacía algunos meses, parte del techo del granero se había caído y ella misma lo había arreglado con mucho esfuerzo y sudor. Pero ahora, con esa lluvia, brutal, temía que todo lo demás pudiera derrumbarse. Esperaba que el extraño que estaba allí tuviera el suficiente buen juicio para cuidarlos y protegerlos. Los vientos en las montañas siempre eran más fuertes, soplaban con una furia que parecía querer arrancarlo todo a su paso sin ninguna piedad. Pero la cabaña estaba bien construida, muy bien reforzada por su abuelo, que había sido un hombre cuidadoso y hábil con las manos cuando estaba vivo. Era una construcción grande y espaciosa, con 4 dormitorios amplios, una sala enorme con ventanas anchas y un porche de madera que rodeaba toda la cabaña, ofreciendo vista hacia todos los lados. Irene amaba especialmente la chimenea de piedra que el abuelo había construido con sus propias manos, una obra de arte funcional que calentaba toda la casa en los inviernos rigurosos. Ella había tenido poco contacto con el abuelo cuando él estaba vivo, porque su madre se había ido de allí muy joven, huyendo de la vida simple de las montañas, pero la llevó a visitarlo solo una vez cuando Irene era demasiado pequeña para guardar muchos recuerdos claros. Cuando el abuelo falleció 6 años atrás, Irene descubrió que era la única nieta viva y heredó todo aquello, la cabaña, la tierra, los animales, y fue así como encontró su refugio perfecto. Irene vio por la rendija de la ventana una escena que hizo que su corazón se acelerara de miedo. El viento había arrancado una parte grande del techo del granero, llevándose las tablas por los aires. Tendría que hacer algo que definitivamente no quería hacer, salir de la seguridad de la cabaña protegida y correr hasta allí y ver a aquel hombre. Sin pensarlo 2 veces, Irene abrió la puerta principal con fuerza y salió corriendo en dirección al granero. El viento era tan fuerte que apenas lograba mantener el equilibrio. La lluvia golpeaba su rostro con una fuerza cortante, empapando completamente su ropa en cuestión de segundos, mientras luchaba contra las ráfagas que intentaban derribarla al suelo. Cuando por fin llegó al granero y abrió la pesada puerta de madera que chirrió en las bisagras oxidadas, vio a Santiago tirando de Dulce y del caballo hacia el rincón del granero que todavía no se estaba mojando. Las gallinas estaban completamente aterradas, corriendo de un lado a otro del granero en pánico total, mientras el agua comenzaba a entrar por el agujero del techo. Irene no perdió tiempo.
Comenzó inmediatamente a agarrar a las gallinas una por una, sujetando a los animales, agitados con firmeza pero con cuidado, y colocándolas en el otro cercado dentro del granero. Santiago la ayudó sin que ella tuviera que pedirlo. Los dos trabajaron rápidamente en un silencio tenso. Solo el sonido de la lluvia y del viento llenaba el espacio entre ellos. Pero incluso con sus esfuerzos, el viento seguía volviéndose cada vez más fuerte, sacudiendo las paredes del granero de una forma aterradora que indicaba un peligro real. Fue entonces cuando Santiago dejó lo que estaba haciendo, miró a Irene con expresión seria y dijo con voz firme: «Señorita, lo mejor es poner a los animales grandes en su porche y a las gallinas dentro de su casa. Ese techo va a caerse por completo con la lluvia y el viento de esta manera». Irene lo miró con desconfianza, queriendo discrepar, y respondió con terquedad: «No se va a caer. Esta parte de aquí la arreglé hace unos 2 meses. Está firme». Pero cuando Irene miró hacia arriba con honestidad, analizando la estructura del techo que se balanceaba peligrosamente, tuvo que admitir con el corazón apretado que él tenía razón, desgraciadamente. Entonces se dio cuenta, con un nudo en el estómago, de que no solo tendría que llevar a los animales dentro de la cabaña protegida, también tendría que llevarlo a él. Aquello era una locura absoluta, dejar que un hombre extraño entrara en su casa, en su espacio sagrado que había protegido durante 6 años con tanto cuidado. Pero al mismo tiempo, no podía simplemente dejarlo allí en el granero. Respirando hondo para tranquilizarse, dijo con una firmeza fingida: «Entonces ayúdame a llevarlos adentro antes de que sea demasiado tarde». Los dos comenzaron a trabajar juntos en una sincronía perfecta. Primero, llevaron a las 12 gallinas mojadas y asustadas, colocándolas en uno de los cuartos vacíos de la cabaña. Después, regresaron corriendo bajo la lluvia y llevaron a Dulce y a los 2 caballos hasta el porche espacioso, donde los animales grandes estarían más seguros y protegidos del temporal. En el exacto momento en que terminaron de sacar a los animales y salieron, todo el techo se derrumbó con un estruendo terrible que resonó por la montaña. Entraron rápidamente en la cabaña, cerrando la pesada puerta detrás de ellos, jadeantes, goteando agua por todo el suelo. Fue solo entonces, después de toda aquella carrera desesperada para salvar a los animales, que Santiago logró por fin observar el lugar donde ella vivía, con verdadera atención a los detalles. Estaban completamente empapados por la lluvia fría, temblando levemente, pero a salvo dentro de la cabaña cálida y acogedora que olía a sopa y a leña quemándose en la chimenea encendida. Santiago miró a su alrededor admirado y dijo con una sinceridad verdadera en la voz grave: «Su cabaña es muy hermosa, señorita, realmente muy acogedora y bien cuidada». Irene notó que él temblaba visiblemente de frío, la ropa fina completamente empapada pegada a su cuerpo, y a pesar de toda su desconfianza, ella no era cruel como para dejarlo así. «Tengo ropa seca de mi abuelo guardada. Creo que te quedará bien. Voy a buscarla para que te cambies y no agarres una neumonía», dijo ella con la voz más suave. Fue hasta uno de los dormitorios y regresó cargando ropa sencilla de hombre, camisas de algodón y pantalones de trabajo con olor a guardado, pero limpias y secas. Irene le mostró el cuarto donde debía cambiarse, uno de los dormitorios pequeños con una cama individual y un baúl de madera a los pies. Mientras él se cambiaba, ella aprovechó para ir a su propio cuarto y ponerse ropa seca también, quitándose el vestido mojado y poniéndose otro vestido sencillo de algodón rojo oscuro que era más abrigado. El olor de la sopa de verduras se había esparcido por toda la cabaña. Aquella sopa que había preparado antes de que él llegara y que aún no había comido a causa de toda la confusión. Cuando Santiago regresó a la sala ya vestido con la ropa del abuelo de ella, ropa sencilla que lo hacía parecer un hombre común y no un noble rico, ella ya estaba en la cocina arreglando la mesa. «Ven a la cocina, voy a prepararte un plato de sopa caliente para que entres en calor», dijo sin mirarlo directamente, manteniendo todavía aquella distancia segura. Santiago la observó mientras ella se movía por la cocina,
con movimientos prácticos y eficientes, notando que era áspera en su manera de hablar, pero que estaba genuinamente intentando ser amable con él dentro de sus limitaciones. Tal vez era un modo de protección que había desarrollado a lo largo de los años, una armadura invisible. Se sentó a la mesa de madera bien cuidada, donde había pan fresco aún tibio y con un aroma delicioso, e Irene le sirvió un plato generoso de sopa de verduras humeante. Cuando probó la primera cucharada, el sabor fue reconfortante, de una manera que no esperaba, casero y verdaderamente delicioso. Hacía tiempo que no probaba algo tan sabroso y hecho con tanto cuidado. «Está realmente delicioso, señorita», dijo con una sinceridad genuina, mirándola con una admiración real en los ojos castaños. Irene solo respondió un gracias, seco, y continuó concentrada en su propia sopa, comiendo en silencio sin querer prolongar una conversación innecesaria con él. Pero tenía que admitir para sí misma que él había sido gentil y servicial cuidando de sus animales, salvándolos antes de que el techo se cayera. Tal vez si él no hubiera estado allí en ese momento exacto, no habría tenido tiempo de sacar a todos los animales sola, porque la lluvia estaba mucho más fuerte ahora que antes. Irene nunca había visto una tormenta tan violenta como aquella en todos sus años viviendo en las montañas altas y aisladas de Venedor. Había decidido que lo dejaría quedarse allí dentro de la cabaña hasta que la tormenta pasara por completo, pero lo vigilaría todo el tiempo sin bajar la guardia, y definitivamente no quería quedarse conversando con él, haciendo preguntas personales, porque no sabía bien quién era en realidad ni qué escondía. Y también porque nunca había tenido a un hombre dentro de su cabaña desde que se mudó allí, y su presencia la ponía extrañamente nerviosa de una manera que no le gustaba. Era muy bonito, eso ella no podía negarlo, pero la belleza definitivamente no era un requisito para la confianza ni para un buen carácter. Eso ya lo había aprendido de la peor manera posible. Santiago se comió el plato entero rápidamente, claramente con mucha hambre de verdad, y pidió educadamente si podía servirse un poco más de sopa. Irene lo sirvió nuevamente sin quejarse, observando cómo devoraba la comida con un apetito genuino. Él debía estar acostumbrado a banquetes caros y refinados, pero allí estaba desesperado por su sopa sencilla. Santiago intentó insistir un poco más en la conversación, queriendo romper aquel silencio pesado que flotaba entre ellos. ¿La señorita es quien cultiva todas estas verduras? Irene entonces levantó la cabeza bruscamente y lo miró directamente a los ojos con una expresión dura. «Señor, no, vamos a hacernos amigos aquí, y no necesitamos conversar sobre mi vida. Cuando la lluvia pase, el Señor se irá de aquí». Pero apenas las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que no necesitaba ser tan áspera y grosera con él, y entonces suspiró cansada y completó con una voz más suave. «Sí, soy yo quien plantó las verduras que está comiendo en la sopa». Santiago la miraba cada vez más admirado e intrigado, porque en todos sus 32 años de vida era la primera mujer que no hacía absolutamente ningún esfuerzo por impresionarlo, y eso lo intrigaba profundamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo en aquel momento tenso. Cuando Irene levantó el brazo derecho para cortar un trozo de pan fresco con el cuchillo, la manga del vestido rojo oscuro se deslizó un poco hacia atrás, y Santiago vio las quemaduras que marcaban la piel delicada de su brazo, cicatrices antiguas y profundas que contaban una historia de dolor terrible que ella llevaba escondida. Él vio claramente las marcas antes de que ella se diera cuenta, y Irene vio en sus ojos que él lo había visto todo, aquello que ella ocultaba de todos. Rápidamente bajó el brazo y acomodó la manga del vestido cubriendo por completo las cicatrices, el corazón latiendo acelerado en el pecho apretado. A Irene no le gustaba sentir aquella mirada de compasión sobre ella, porque era exactamente así como la gente la miraba cuando la veía, tal como era realmente bajo la ropa que cubría las marcas. Se levantó de la mesa de forma abrupta, tomó el plato vacío y dijo con voz fría y distante: «Cuando termine de comer puede esperar aquí en la cocina hasta que la lluvia se acabe por completo. Después el señor se irá».
Santiago solo asintió en un silencio respetuoso, pero por dentro su mente hervía de preguntas. ¿Quién era realmente aquella mujer misteriosa? ¿Y qué diablos le había ocurrido para dejar marcas tan profundas en el cuerpo y en el alma? Irene salió de la cocina con pasos rápidos y fue directo a la sala. Tomó su chal de lana suave y se sentó en la silla de madera junto a la chimenea, que crepitaba suavemente. Y allí, sola, dejó que las lágrimas finalmente corrieran libres por su rostro cansado sin intentar detenerlas más. No quería que aquel hombre la viera llorando. No quería mostrar ninguna debilidad frente a un extraño. Solo quería que esa lluvia pasara pronto y que él se fuera de su casa, dejándola volver a su paz solitaria. Pero mientras las lágrimas caían en silencio, empapando el chal que cubría sus hombros temblorosos, su mente viajó en contra de su voluntad hacia un pasado que intentaba olvidar todos los días sin éxito. Un pasado que aún dolía, como si hubiera sido ayer, que aún quemaba más que las cicatrices que llevaba escondidas bajo la ropa que usaba siempre cubriéndolo todo. Irene todavía era una niña pequeña cuando se mudó con su madre al Valle de las Orquídeas, un pueblito tranquilo a unos 100 kilómetros de distancia de Venedor, rodeado de campos floridos. Su madre, Isabel, se había casado nuevamente después de la muerte del padre de Irene, y al inicio el padrastro parecía un hombre amable y atento con ambas. Sonreía, traía pequeños regalos, decía palabras dulces que hacían sonreír a la madre después de tanto tiempo triste por la viudez que la había dejado sola y perdida. Pero con el paso de los años, a medida que Irene crecía y se convertía en una niña observadora, comenzó a ver las marcas moradas que aparecían en el cuerpo de su madre, que ella intentaba esconder con mangas largas incluso en el calor del verano. Vio los ojos enrojecidos de tanto llorar a escondidas en el cuarto cuando pensaba que la hija no estaba prestando atención a sus tristezas. Y fue allí, en aquellos años, de observar el sufrimiento silencioso de su madre en manos de un hombre que decía amarla, que Irene se hizo a sí misma una promesa sagrada. Nunca, jamás, permitiría que un hombre la tratara de aquella manera cruel y cobarde que destruía el alma poco a poco. Su madre falleció cuando Irene tenía 17 años, dejando a la hija sola en el mundo, con el padrastro que ya no fingía ninguna bondad, ahora que no tenía a nadie más a quien engañar. Irene se quedó viviendo en la casa con él porque no tenía a dónde ir, no tenía familia que la acogiera, no tenía dinero guardado para empezar sola en otro lugar, y estaba completamente decidida a salir de aquella casa tan pronto como lograra juntar algo de dinero del trabajo que hacía vendiendo verduras en la feria semanal. Fue entonces que un día, en una tarde soleada en la feria concurrida de la pequeña ciudad, lo vio por primera vez parado en el puesto al lado del suyo. Se llamaba Marcos, tenía el cabello oscuro y una sonrisa bonita. Su padre era un comerciante respetado, y él también vendía verduras frescas en la feria, así como Irene lo hacía para sobrevivir. Marcos comenzó a acercarse a ella poco a poco, con charlas casuales, elogios suaves, gestos amables que hacían que su corazón latiera más rápido en el pecho inexperto. E Irene, que nunca había recibido verdadera gentileza de ningún hombre en la vida difícil que llevaba, se enamoró perdidamente de él, como solo se enamoran los jóvenes que aún creen en finales felices. Marcos era amable y dulce con ella al inicio del noviazgo, traía flores silvestres recogidas en el camino, elogiaba su cabello castaño que brillaba al sol, decía que ella era la joven más bonita de todo el Valle de las Orquídeas. Pero Irene tenía un temor profundo de casarse, por todo lo que su madre había pasado en manos del padrastro. Los recuerdos aún estaban demasiado frescos en su memoria dolorida. Al mismo tiempo, tampoco quería seguir viviendo con el padrastro que se había convertido en un borracho que gritaba por cualquier motivo. Marcos pasó un año entero convenciendo a Irene de casarse con él. Hablaba con voz apasionada de que arreglaría una casa bonita para que vivieran los dos. Decía que quería pasar todos los días de su vida mirando aquel rostro hermoso de ella,
Prometía amor eterno, una familia grande, felicidad sin fin como en los cuentos de hadas. Irene finalmente aceptó la propuesta de matrimonio cuando cumplió 18 años. Estaba feliz y completamente enamorada. Marcos hablaba animado sobre los planes que tenía para el futuro de los dos. Decía que quería tener 5 hijos, corriendo por la casa, llenándolo todo de alegría y de un buen ruido. Y en el primer año de matrimonio, todo parecía realmente perfecto, como ella había soñado tantas veces despierta imaginando cómo sería tener a alguien que la amara de verdad. Los dos iban juntos a la feria todas las semanas a vender las verduras, trabajaban uno al lado del otro, se reían juntos de las tonterías que decían los clientes. Irene estaba completamente feliz por primera vez en su vida, creyendo que finalmente había encontrado el amor verdadero. Pero entonces Marcos comenzó a hacer comentarios aparentemente inocentes que herían por dentro. «Amor, ya hace un año y todavía no me has dado ningún hijo. Jorge y Ana se casaron después de nosotros dos y Ana ya está embarazada». Irene sentía eso en el pecho, pues no tenía qué hacer al respecto. Lo que más quería en la vida era ser madre y darle hijos al marido que decía amarla. Marcos percibía que aquello la entristecía profundamente y entonces se disculpaba con besos y abrazos, pero siempre encontraba la manera de soltar algo parecido que la hacía sentirse culpable e incapaz. Y con el tiempo, Irene fue percibiendo asustada que él ya no se disculpaba más por las palabras que herían. Las disculpas fueron desapareciendo poco a poco. Una vez llegó a casa después de pasar el día en la ciudad y dijo con un tono extraño en la voz: «Amor, tu suerte es que tu rostro es tan hermoso que no me importa no tener hijos ahora. Al menos tengo una mujer bonita para mirar todos los días». Las palabras parecían un elogio, pero escondían algo amargo que Irene aún no lograba nombrar por completo, una sensación desagradable en el estómago que intentaba ignorar. Un día en la feria, Irene estaba atendiendo a un cliente con educación y simpatía, como siempre hacía con todos, y el hombre era un señor mayor amable que elogió su belleza de forma respetuosa y paternal. Era cliente antiguo de ellos desde hacía meses. Fue cuando Marcos llegó por detrás y puso una cara aterradora, la mandíbula trabada por la rabia contenida, los ojos oscuros de furia que Irene nunca había visto antes en él. Aquella noche, cuando llegaron a casa después de 1900 guardar todo de la feria, Marcos mostró una cara que ella no conocía y que la aterrorizó por completo. Rompió toda la vajilla de la cocina, arrojándola al suelo con violencia. Gritó que la había visto riendo demasiado exagerada para aquel viejo. Dijo que si el plan de ella era abandonarlo para quedarse con otro hombre más rico, que lo dijera de una vez, que no lo engañara como si fuera un idiota. Los celos enfermizos comenzaron allí y solo empeoraron semana tras semana, mes tras mes, hasta que le prohibió ir a la feria. Le dijo que se quedara en casa y que él iría solo a vender las verduras. «Y piensa bien en darme un hijo pronto, ya que no sirves para nada más», dijo con una frialdad que le cortó el alma. El segundo año de matrimonio fue un infierno completo para Irene. Cada día era una tortura diferente, convivir con aquel hombre que ya no reconocía. Ella se había prometido a sí misma, después de ver el matrimonio horrible de su madre, que nunca aceptaría vivir así. Y allí estaba, atrapada exactamente en la misma situación dolorosa. Marcos, que antes era amable y dulce, se había transformado en un hombre posesivo que controlaba cada movimiento de ella, cada palabra, cada mirada que daba. Todos los días eran peleas y más peleas por motivos cada vez más absurdos, porque se arregló el cabello de forma bonita, porque sonrió cuando el vecino le dijo buenos días, porque la comida no estaba lo suficientemente caliente. La admiración que Irene sentía por él se transformó en un miedo profundo que la despertaba de madrugada temblando. El amor se volvió rabia y resentimiento amargo. La alegría de los primeros meses fue reemplazada por una tristeza constante que pesaba sobre sus hombros. La humillaba todos los días diciendo que era inútil, que no servía para nada, que su única utilidad era aquel rostro bonito que pronto se marchitaría de todos modos. Y entonces,
cuando cumplieron exactamente 2 años de casados, en una noche fría de invierno que Irene jamás olvidaría por el resto de su vida. Marcos llegó a casa completamente borracho, tambaleándose y diciendo cosas sin sentido. Comenzó a pelear con ella por nada, gritaba sin parar diciendo que quería un hijo de inmediato, que ella debía estar saliendo a escondidas de él para mostrar aquel rostro bonito suyo a otros hombres que la deseaban. Irene intentó calmarlo, como siempre intentaba hacer cuando él se ponía así de descontrolado y peligroso. Habló con voz suave, diciendo que estaba demasiado borracho y que necesitaba dormir. Pero cuando ella se acercó a él intentando guiarlo hacia el dormitorio, Marcos la empujó. Irene cayó al suelo de madera dura, golpeándose la cabeza con fuerza contra la esquina de la mesa, y todo se oscureció de repente a su alrededor, la conciencia huyendo. Cuando comenzó a recobrar los sentidos lentamente, aún mareada y confundida sin entender bien lo que había pasado, sintió un olor terrible a humo entrando por su nariz. Y entonces llegó el dolor, un dolor tan insoportable y devastador que gritó sin poder parar. Su cuerpo ardía. Irene se arrastró por el suelo usando fuerzas que ni sabía que aún tenía dentro de sí. Se arrastró lo más rápido que pudo en dirección a la puerta principal. Vio que su casa estaba completamente tomada por las llamas anaranjadas que subían por las paredes y el techo. Logró salir afuera antes de desmayarse nuevamente sobre la hierba fría del patio, la oscuridad engulléndola por completo, mientras las llamas rugían detrás de ella, destruyéndolo todo. Irene solo despertó 2 meses después en un hospital del pueblo. El médico estaba a su lado cuando abrió los ojos por primera vez. Un hombre de mediana edad, con una expresión seria y compasiva al mismo tiempo. Le explicó con voz calmada pero firme que había sufrido quemaduras severas en varias partes del cuerpo, en ambos brazos por completo, en todo el tórax que quedó expuesto al fuego, y en el costado de la pierna derecha que casi perdió. Dijo que su recuperación sería lenta, pero que necesitaría pasar bastante tiempo allí si quería sanar correctamente, y le preguntó si deseaba avisar a algún familiar. Fue entonces cuando Irene, aún confundida y demasiado débil, preguntó por su marido con la voz quebrada. «¿Y Marcos, doctor? ¿Dónde está?» El médico la miró con una profunda pena en los ojos cansados. Él conocía toda la historia por los vecinos que habían llevado a Irene inconsciente al hospital aquella noche. Respiró hondo antes de decir la verdad cruel. Irene, su marido, prendió fuego a la casa intencionalmente para matarla. Salió corriendo y gritando por todo el vecindario que nadie volvería a ver nunca más su rostro bonito. Y después de eso, desapareció por completo. Nadie lo volvió a ver desde entonces, ni sabe a dónde fue. Irene sabía que aquello era verdad. Siempre supo que Marcos era capaz de hacer algo así de terrible. Pero escuchar esas palabras dichas en voz alta era aún más difícil de soportar que el dolor físico. El dolor de todo lo que había sucedido pesaba en su pecho herido. El médico la miró con una bondad genuina y dijo con voz amable: «Sé que será un período muy difícil el que tiene por delante. Quedarán marcas permanentes en el cuerpo de la señorita, pero su rostro permaneció intacto. Con el tiempo y los cuidados adecuados la señorita estará bien». Irene entonces reunió todas las fuerzas de voluntad que aún existían dentro de ella para recuperarse. Luchó contra el dolor insoportable todos los días, durante meses interminables. 6 largos meses después, finalmente salió del hospital todavía débil y marcada para siempre, pero viva contra todas las probabilidades. Sabía exactamente a dónde necesitaba ir. Tenía un lugar en mente que podría ser su refugio seguro, lejos de todo y de todos. Consiguió un aventón en una carreta que iba en dirección a Venedor y llegó a la ciudad buscando desesperadamente al abuelo, que apenas conocía, pero que era su única esperanza. Sin embargo, fue informada con tristeza de que su abuelo había fallecido un año atrás, y que si alguien lo buscaba debía hablar con el encargado de la propiedad que ahora cuidaba de las tierras. Irene entonces descubrió con sorpresa que era la única heredera legal de toda la propiedad de su abuelo,
y el destino finalmente le estaba dando una nueva oportunidad para recomenzar la vida lejos de los horrores que había vivido, una oportunidad de paz verdadera. Y ella se aferró a esa oportunidad con todas las fuerzas que tenía. Se mudó a la cabaña en las montañas, aisladas de Venedor inmediatamente sin mirar atrás. Limpió todo con dedicación, arregló cada rincón de la casa con cariño, plantó una huerta generosa con sus propias manos marcadas, reparó lo que estaba roto con paciencia infinita. Y durante 6 años enteros estuvo en aquella cabaña viviendo con total seguridad, en profunda paz consigo misma, lejos de hombres que lastimaban y destruían todo lo que tocaban. Pero ahora, sentada allí en la sala con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras la tormenta rugía afuera, al recordar la mirada que Santiago había lanzado hacia sus cicatrices expuestas, Irene se sintió perdida y completamente vulnerable una vez más, como si todas aquellas capas de protección que había construido cuidadosamente a lo largo de 6 años se hubieran derrumbado en un solo instante de debilidad no deseada, dejándola demasiado expuesta y demasiado asustada para lidiar con aquella sensación terrible de volver a estar visible ante los ojos de un hombre. Santiago estaba en la cocina sentado solo a la mesa de madera, pensativo y callado, mirando el plato vacío de sopa que había comido minutos antes. Había logrado ver todo el dolor profundo en los ojos azules de Irene cuando ella bajó el brazo rápidamente, escondiendo las cicatrices del cuerpo marcado. La forma en que se cerró después de que él vio las quemaduras, la dureza que regresó a su voz, todo hablaba de un sufrimiento inmenso. Santiago sabía que necesitaba respetar la distancia que ella pidió con firmeza. No podía forzar una cercanía que claramente ella no quería en ese momento, pero al mismo tiempo necesitaba encontrar una manera de quedarse allí con ella por más tiempo, porque no podía simplemente irse y dejar todo. Había razones oficiales que lo habían llevado hasta aquella montaña, pero también algo que estaba creciendo dentro de él desde que la vio por primera vez. Algo que lo tomó completamente desprevenido y que no conseguía ignorar por más que intentara entender aquel sentimiento extraño y nuevo. Santiago Medrano no era un hombre común. En realidad era un noble rico y extremadamente poderoso. Era el duque de Varsopia, una provincia próspera que quedaba a días de viaje de allí. Vivía en una mansión enorme y lujosa con su madre, Antonieta. Su hermano Sebastián, que tenía apenas 2 años menos, también vivía allí, junto con su cuñada Rose, que se había casado recientemente con Sebastián. Santiago tenía una vida buena y cómoda. Era respetado por todos, amado por el pueblo al que gobernaba con justicia y bondad. Tenía riquezas inmensas. Pero hacía 1 año atrás, su madre Antonieta había dejado muy claro que quería verlo casado pronto. Decía que ya estaba demasiado viejo para seguir soltero. Ella organizó 3 bailes enormes, especialmente para que Santiago eligiera una novia entre las damas de la alta sociedad, que asistían intentando impresionarlo. Pero irónicamente, quien terminó casándose fue Sebastián, que conoció a Rose en una de esas fiestas y se enamoró perdidamente. Santiago tenía un espíritu libre y aventurero que no combinaba bien con las expectativas rígidas de la nobleza. Amaba ser duque, pero a su manera. Le encantaba caminar por las calles conversando con la gente común, conocer de cerca sus historias y problemas, cuidar personalmente la administración de la provincia, visitando las granjas. Pero aquellas mujeres en los bailes que su madre organizaba no le agradaban en absoluto. Eran bonitas y educadas, pero completamente vacías por dentro. Entonces, hace algunos meses fue convocado por la corte real a una reunión oficial importante, donde fue informado de que Venedor, la ciudad vecina, necesitaba urgentemente un duque. La ciudad había estado creciendo rápidamente en los últimos años, el comercio estaba prosperando, y necesitaba a alguien fuerte y capaz para administrarlo todo con la competencia adecuada. A Santiago le encantaban las magníficas montañas de Venedor. Su padre lo llevaba allí cuando era más joven para cazar y acampar. Guardaba recuerdos felices de aquel lugar.
Conversó largamente con su madre y con Sebastián sobre la posibilidad de hacer un gran cambio en sus vidas. Explicó que Sebastián podría asumir Varsopia y él asumiría Venedor. La corte estuvo de acuerdo con el arreglo y dijo que enviaría hombres especializados para elegir las tierras adecuadas donde sería construida la mansión ducal de Venedor. Pero Santiago insistió en que elegiría personalmente cada detalle, porque quería hacer las cosas a su manera, como consideraba correcto para el futuro. Pidió todos los documentos oficiales que la corte tenía sobre las propiedades disponibles en la región, pasó días estudiando mapas y escrituras antiguas, y fue entonces cuando encontró exactamente lo que tanto buscaba, sin saber que lo buscaba hasta ver con sus propios ojos aquellos documentos. Las montañas de Venedor tenían una propiedad perfecta y aislada que pertenecía a un hombre llamado Joaquín Belmonte, y era simplemente ideal. La propiedad era lo suficientemente grande, tenía tierras fértiles, agua abundante de manantiales naturales y la vista más hermosa que se podía imaginar hacia el cañón. Pero lo más importante era que, según los documentos oficiales de la corona, aquellas tierras debían muchos impuestos atrasados desde hacía años, sumas altas que nunca habían sido pagadas. Y por ley, cuando los impuestos no se pagaban durante tanto tiempo, las tierras podían ser legalmente tomadas por la corona y redistribuidas. Santiago pensó que aquello era absolutamente perfecto para sus planes de construir allí su nueva vida como duque. Sería el lugar ideal para levantar una mansión. Decidió ir solo hasta Venedor para ver las tierras personalmente antes de tomar cualquier decisión oficial definitiva. Nadie lo conocía allí, así que podría resolver todo con calma. Su madre Antonieta discutió mucho con él por querer ir solo, sin guardias ni acompañantes adecuados para un hombre de su posición elevada. Pero aún así fue. No le gustaba ser tratado como alguien que necesitaba protección constante todo el tiempo. Llegó a Venedor hace algunos días y comenzó a hacer preguntas discretas sobre la propiedad de Joaquín Belmonte, intentando no llamar demasiado la atención sobre sí mismo. Le informaron los habitantes de la ciudad que Joaquín había fallecido hacía ya algunos años, pero que su nieta vivía sola en aquellas tierras aisladas en las montañas desde hacía tiempo. Nadie sabía mucho sobre ella. Decían apenas que era una joven callada que bajaba a la ciudad una vez al mes para vender quesos y huevos frescos. Santiago sintió curiosidad por saber quién era esa nieta solitaria que había heredado las tierras que él pretendía tomar para sí. Decidió subir la montaña para verla personalmente. Y cuando finalmente vio a Irene Belmonte por primera vez abriendo aquella puerta con los ojos azules desconfiados, cuando sintió aquel fuerte impacto en el pecho, algo sucedió. El sentimiento abrumador que se apoderó de él no le permitió decir la verdad que había ido a decir sobre las tierras y sobre quién era realmente. No logró simplemente llegar y anunciar que él era ahora legalmente el dueño de aquellas tierras, que allí se construiría su mansión ducal. Santiago no sabía con certeza cómo debía actuar con Irene después de aquella reacción inicial tan intensa que sintió al verla de pie en aquella puerta. Y cuando vio las terribles marcas de quemaduras en su brazo, cuando la manga del vestido cayó por accidente, aquello lo conmovió profundamente. Despertó en él un instinto protector que nunca había sentido antes por ninguna mujer. Deseaba mucho encontrar una esposa de verdad, alguien que lo amara por quien era y no por el título que cargaba desde su nacimiento. Y quién sabe si Irene no podría ser exactamente esa persona que había estado buscando durante tanto tiempo sin éxito en las fiestas y bailes organizados por su madre. Pero ella era extremadamente desconfiada y áspera en el trato, mantenía aquella distancia protectora que parecía infranqueable como un muro alto y demasiado fuerte. Santiago se levantó de la silla de la cocina con una decisión firmemente tomada. Caminó despacio hasta la sala, donde la chimenea crepitaba proyectando sombras en las paredes. Irene estaba sentada en la silla junto al fuego, con el chal cubriéndole los hombros, y cuando él se acercó, ella secó rápidamente los ojos. Santiago se dio cuenta de inmediato de que había llorado. Vio los ojos rojos e hinchados, y sintió el pecho
apretarse de una compasión verdadera por aquella mujer fuerte. Se detuvo a una distancia respetuosa de ella, sin querer invadir su espacio personal de forma invasiva o amenazante, como sabía que ella temía profundamente. Y dijo con voz sincera: «Señorita Irene, le pido disculpas de todo corazón por haber sido inconveniente al mirar algo que claramente es privado y doloroso». Hizo una pausa respirando hondo antes de continuar. «Pero le garantizo por mi honor que no necesita tener ningún miedo de... y mí soy un hombre de respeto», completó con firmeza. «Jamás haría absolutamente nada que la desagradara». Continuó hablando con convicción en la voz. «No voy a hacer preguntas sobre su pasado, ni sobre nada que la señorita no quiera compartir conmigo voluntariamente. Santiago quería que ella supiera que podía confiar en él incluso sin conocerlo bien todavía. Solo quiero sinceramente ayudarla en lo que sea necesario y posible». Irene lo miraba en silencio sin decir nada aún, los ojos azules, estudiando su rostro en busca de señales de mentira o mala intención escondida. Santiago aprovechó que ella estaba escuchando. «El granero va a necesitar reparación, y sé muy bien que la señorita quiere que yo me vaya de aquí lo más rápido posible». Hizo una pausa estratégica. «Pero simplemente no hay manera de albergar a sus animales aquí dentro de la casa por mucho tiempo». Entonces propuso su solución. «Puedo arreglar el granero entero para la señorita sin cobrar nada a cambio. Duermo en el suelo de la cocina si es necesario». Y completó mirándola directamente a los ojos. «Pero dejo todo arreglado y seguro para la señorita antes de irme de aquí». Irene lo miró durante un largo momento en silencio, evaluando a aquel hombre que apareció de la nada en su vida, tan cuidadosamente protegida y aislada. Y entonces dijo con una voz más suave, rompiendo un poco toda aquella frialdad: «Llámame Irene, no necesitas estar llamándome señorita todo el tiempo». Santiago sonrió aliviado ante aquella pequeña apertura que ella estaba ofreciendo. «También puedes llamarme Santiago. Me siento más cómodo así entre nosotros dos». Continuó explicando sus planes. «Mañana muy temprano bajo a la ciudad y compro todos los materiales necesarios para arreglar el granero». Irene lo miró con una expresión de duda en el rostro bonito y dijo con cierta desconfianza: «Santiago, no pareces el tipo de hombre que arregla techos». Él respondió con sinceridad parcial: «De donde vengo, no suelo hacer eso en realidad, pero mi padre me enseñó todo sobre construcción y reparaciones cuando era joven». Santiago quería plantar una semilla de curiosidad en ella. Decía que un hombre de verdad necesita saber hacer de todo con sus propias manos, independientemente de la posición. Irene se levantó entonces de la silla con un movimiento lento y preguntó directamente mirándolo fijo a los ojos: «¿Qué es lo que de verdad viniste a hacer por estos lados, Santiago?». Santiago no iba a contar toda la verdad sobre ser el nuevo duque y sobre las tierras que legalmente ahora eran suyas, no ahora que ella estaba empezando a confiar. Respondió con una media verdad: «Busco una propiedad para construir una casa, porque me estoy mudando para aquí. Me gustan mucho estas montañas y la paz de este lugar». Irene dijo con firmeza protectora: «Mi propiedad no está a la venta, solo para dejar eso bien claro desde ahora para que no haya confusiones después». Santiago respondió rápido: «Lo sé, Irene, no vine aquí para comprar tus tierras, pero por ahora déjame ayudarte con el granero que necesita reparación». Si dijera la verdad, ahora la ahuyentaría por completo, y ella lo odiaría para siempre. Y él quería saber quién era realmente aquella mujer antes de tomar cualquier decisión. Irene no quería tenerlo allí dentro de su casa, invadiendo su espacio seguro, pero algo dentro de ella la hacía decir lo contrario de lo que pensaba racionalmente. Suspiró y dijo: «Está bien entonces, puedes quedarte en el cuarto donde te cambiaste y arreglar el granero, pero después de eso quiero que te vayas». Santiago sonrió aliviado y respondió: «De acuerdo, prometo que no voy a abusar de tu generosa hospitalidad ni quedarme más tiempo del necesario para ayudar». Aquella noche, Irene durmió en su cuarto y cerró la puerta con cuidado. Santiago durmió en el cuarto de al lado,
el mismo donde se había cambiado más temprano, e Irene permaneció despierta por un tiempo, y por increíble que parezca, logró dormir. Cuando se levantó Amin Tusentu, la mañana siguiente con el sol entrando por la ventana, él ya se había ido. Había ido a la ciudad tal como había prometido para comprar los materiales. La casa estaba silenciosa y vacía. Solo el sonido de las gallinas encerradas en el otro cuarto rompía el silencio tranquilo de la mañana fresca. Irene preparó café y pan. Comió sola en la cocina pensando si había hecho lo correcto al dejar que aquel hombre extraño se quedara allí ayudando con el granero roto. Pero algo dentro de ella decía que Santiago era diferente, que no representaba peligro, aunque su mente racional gritara que tuviera cuidado siempre. Algunas horas después, Santiago regresó de la ciudad. Traía una carreta prestada llena de tablas nuevas de madera, clavos brillantes, herramientas pesadas, todo lo que sería necesario para arreglar el granero correctamente esta vez. Irene estaba en el patio quitando las ramas grandes que la tormenta había derribado de los árboles, arrastrándolas hacia un rincón donde después quemaría todo en una fogata. Santiago la vio trabajando duro y quedó impresionado con la fuerza y la determinación de aquella mujer que no esperaba ayuda de nadie para nada en la vida. Descargó los materiales cerca de los restos del granero destruido, se quitó el abrigo quedándose solo con la camisa blanca de lino y comenzó el trabajo pesado. Primero necesitaba retirar las tablas viejas que aún colgaban de forma peligrosa, luego medir y cortar las nuevas, clavar todo con cuidado y firmeza para que durara años. Mientras trabajaba bajo el sol caliente que le calentaba la espalda, Santiago se detenía de vez en cuando para observar el lugar a su alrededor con una admiración creciente. Aquel lugar era simplemente hermoso, quitaba el aliento, mucho más bonito de lo que había imaginado. Desde allí arriba en la montaña podía ver el valle profundo abajo, las otras montañas cubiertas de pinos verdes alrededor, formando un círculo protector natural. El magnífico cañón se abría a la derecha con sus paredes de piedra roja que brillaban cuando el sol las tocaba en el ángulo correcto de la tarde. El aire era puro y fresco, olía a pino y a tierra mojada por la lluvia reciente, y el silencio solo era interrumpido por los pájaros cantando. Santiago entendía perfectamente ahora por qué Irene había elegido vivir allí sola, lejos de todo y de todos. Aquello era un pedazo de cielo en la tierra, un lugar donde la paz reinaba absoluta sin interrupciones del mundo violento y cruel de abajo. Mientras clavaba las tablas nuevas con golpes firmes del martillo, se sorprendió pensando que tal vez no quisiera sacarla de allí después de todo. Tal vez hubiera otra solución. Durante toda la mañana trabajaron cada uno en su tarea. Irene limpiando el patio y cuidando de los animales, Santiago arreglando el techo bajo el sol cada vez más caliente. Pero las miradas se cruzaban de vez en cuando, rápidas y cargadas de algo que ninguno de los dos sabía nombrar correctamente todavía en ese momento. Irene observaba a Santiago trabajar, veía cómo sabía exactamente qué hacer, cómo sus músculos se movían bajo la camisa de lino que comenzaba a quedar sudada. No era un hombre acostumbrado solo a los lujos como ella había pensado al principio. Sabía trabajar con las manos, sabía construir y reparar cosas. Santiago, por su parte, observaba a Irene cuando ella no estaba mirando. Veía la dedicación con la que cuidaba cada detalle de la propiedad con un amor verdadero. Y sobre todo, veía en sus gestos una soledad profunda que reflejaba la suya propia, dos almas solitarias que tal vez podrían encontrarse allí, en aquel lugar hermoso. Cuando llegó el mediodía trayendo un calor intenso que hacía que el sudor corriera por la espalda de Santiago, Irene entró en la casa y comenzó a preparar el almuerzo. Hizo un guiso generoso de carne con papas y zanahorias de la huerta, cocinó todo despacio en la cocina a leña que calentaba toda la cocina. El olor delicioso se esparció por toda la propiedad, haciendo que el estómago de Santiago rugiera de hambre después de horas trabajando sin parar bajo el sol. Irene salió de la casa llevando un vaso grande de agua fresca, sacada del pozo profundo. Caminó hasta donde estaba Santiago. «Toma»,
Debes estar muriéndote de sed con este sol tan fuerte, dijo extendiéndole el vaso con un gesto simple pero amable. Santiago bajó de la escalera, tomó el vaso y se lo bebió todo de una sola vez. El agua fría bajando por la garganta seca fue la cosa más deliciosa. Gracias, Irene, de verdad lo necesitaba, dijo sonriendo y devolviéndole el vaso vacío, sus dedos rozando los de ella por un segundo demasiado breve. Irene sintió aquel roce fugaz como un choque eléctrico que le subió por el brazo, pero rápidamente se apartó, regresando al interior de la casa, sin decir nada más sobre eso. No estaba preparada para sentir lo que estaba comenzando a sentir por aquel hombre que había aparecido de la nada en su vida, tan cuidadosamente protegida. Llamó a Santiago para almorzar cuando todo estaba listo sobre la mesa, y él entró quitándose las botas sucias en la puerta, como un hombre educado que conoce las reglas. Se sentaron juntos a la mesa de madera y Santiago probó el guiso que estaba simplemente delicioso, sazonado en la medida justa y cocido con absoluta perfección. Irene, cocinas muy bien, dijo con sinceridad genuina, mirándola con admiración clara en los ojos castaños. Ella dijo un gracias bajito, pero por dentro su corazón latía más rápido con aquel elogio simple que hacía años nadie le daba. Comieron en un silencio cómodo, no aquel silencio pesado y tenso de la noche anterior, sino un silencio tranquilo de dos personas que comenzaban a acostumbrarse a la presencia del otro. Después del almuerzo, Irene salió a soltar a los caballos en los pastos verdes para que pudieran correr libres y ejercitarse después de haber estado encerrados en el porche durante la tormenta. Oasis, el magnífico caballo blanco de Santiago, y Anjo, el caballo marrón de Irene, salieron galopando juntos por el pasto con una alegría pura y salvaje en la carrera. Corrían uno al lado del otro como si fueran viejos amigos, las crines volando con el viento, los cascos golpeando la tierra blanda produciendo un sonido rítmico y hermoso. La tarde pasó despacio y agradable, con Santiago reparando el granero mientras Irene hacía otras tareas por la propiedad, siempre en movimiento constante y productivo. La camisa de lino de él estaba ahora completamente empapada de sudor, pegada a la espalda ancha mostrando cada músculo que trabajaba bajo la tela fina y transparente por el sudor. Irene se sorprendió mirándolo más veces de las que debería, reparando en los brazos fuertes que levantaban las tablas pesadas con una facilidad impresionante. Sacudió la cabeza intentando apartar aquellos pensamientos peligrosos que comenzaban a invadir su mente protegida. No podía permitirse sentir atracción por él, no podía arriesgarse así. El sol caliente de la tarde secaba rápidamente toda el agua que la tormenta había dejado. El cielo estaba completamente azul, sin una sola nube blanca a la vista. Era uno de esos días perfectos que ocurren después de las grandes tormentas, cuando la naturaleza parece renovada y más hermosa que nunca, como si hubiera sido lavada. El cañón a lo lejos brillaba con los colores rojos y anaranjados, intensificados por la luz del sol, que comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte distante. Cuando el sol empezó a ponerse pintando, el cielo con colores increíbles que iban del naranja al rosa y al púrpura profundo. Santiago decidió detener el trabajo del granero, estaba cansado, guardó las herramientas con cuidado, y entonces vio a Irene parada cerca del borde de la propiedad, mirando el horizonte donde el sol descendía majestuoso, y caminó despacio hasta ella sin hacer ruido. Se quedó a su lado en silencio por un momento, solo observando la misma vista que ella contemplaba con tanta atención y clara reverencia. El atardecer, desde allí era realmente espectacular. Los colores se reflejaban en el cañón creando un espectáculo natural de luces que ningún artista lograría pintar correctamente. Esta vista es increíble, Santiago. Simplemente no me canso de mirarla todos los días, dijo Irene con voz suave, llena de amor por el lugar. Su voz era diferente ahora, más abierta, sin aquella dureza defensiva que había mantenido desde que él llegó el día anterior asustándola. Santiago se giró para mirarla a ella, en lugar de mirar el atardecer, y preguntó con curiosidad genuina, «¿Debes amar mucho este lugar?» Irene sonrió entonces,
Una sonrisa verdadera que iluminó todo su rostro, transformando por completo la expresión que él había visto hasta ahora, siempre seria y cerrada. Y fue en ese momento preciso que Santiago vio por primera vez de verdad la sonrisa en aquel rostro bonito, una sonrisa que llegaba hasta los ojos azules, haciéndolos brillar. Su corazón dio un salto en el pecho apretado, porque aquella sonrisa era la cosa más hermosa que había visto en toda su vida privilegiada. ¿Cómo no amar este lugar, Santiago? ¿Sientes la paz profunda que existe aquí? ¿No la sientes?, preguntó aún sonriendo mientras volvía a mirar el horizonte colorido. Y entonces señaló con el brazo extendido hacia el cielo. «Mira eso, mira cómo el sol lo pinta todo de dorado antes de irse dejando la noche». Santiago miró hacia donde ella señalaba y vio el magnífico atardecer de aquel final de día perfecto, pero una parte de él sabía que la vista más hermosa no estaba en el cielo. La vista más hermosa estaba justo allí a su lado, en aquella mujer que comenzaba finalmente a abrir su corazón a la posibilidad de algo nuevo y aterrador. En los días siguientes se siguió la misma rutina tranquila y agradable que fue estableciéndose entre los dos habitantes de aquella cabaña en las montañas de Venedor. Santiago se despertaba temprano. Tomaban café juntos en la cocina. Después, él iba a hacer las reparaciones. Arregló las cercas que estaban cayéndose en los rincones de la propiedad. Arregló el gallinero que tenía tablas sueltas, cambió algunas maderas del porche que estaban podridas y eran peligrosas para pisar, tal como había prometido que haría. Santiago estaba completamente enamorado de la cocina de ella. Asados jugosos de carne con papas, panes frescos que salían del horno oliendo a cielo, tortas suaves que se derretían en la boca, salados crujientes, dulces de frutas de la estación. Un día bromeó riendo que había engordado unos 10 kilos desde que había llegado allí, e Irene se rió de aquella broma tonta, una risa agradable y genuina. Sin embargo, su trabajo allí estaba llegando a su fin, y quizá finalmente debería hablar con Irene sobre la verdad que le ocultaba. Irene estaba más dulce ahora con él, más abierta en las conversaciones que tenían durante las comidas, contaba pequeñas historias de la vida en las montañas sin revelar el pasado doloroso. Pero quedarse todos esos días allí con ella hacía que Santiago quisiera cada vez más venir a vivir a aquellas tierras hermosas y perfectas, y al mismo tiempo no quería a Irene lejos de ellas, no lograba imaginar aquel lugar sin ella. Estaba completamente confundido sobre qué hacer, dividido entre el deber oficial que tenía con la corona y el sentimiento que crecía en su pecho. Aquella tarde calurosa decidió terminar el trabajo más temprano, limpió las herramientas y bajó hasta el arroyo que atravesaba la propiedad para darse un baño refrescante. El agua del arroyo no era fría, era tibia y agradable porque el sol golpeaba las piedras calentando la temperatura hasta un nivel perfecto y confortable. Se acercó despacio, caminando entre los árboles que protegían el arroyo, y sin querer, sin tener la intención de invadir la privacidad de nadie, la vio. Irene estaba de espaldas terminando de ponerse el vestido, aún con el cabello mojado escurriendo agua por la espalda desnuda que él veía desde donde estaba parado. Y entonces Santiago vio las mismas terribles quemaduras que marcaban toda la espalda de ella, cicatrices profundas y extensas que cubrían la piel delicada de forma brutal. Estaban por todo el cuerpo, imaginó él con el corazón apretado de dolor por ella. Inmediatamente se apartó de allí y se escondió detrás de los árboles sin mirar de nuevo, respetando su espacio y su privacidad. Esperó en silencio a que ella terminara de vestirse y se fuera de allí para que solo entonces él pudiera tomar su baño sin incomodarla con su presencia. Era inevitable el sentimiento profundo que Santiago sentía por Irene, ahora después de pasar tantos días conociendo quién era ella realmente por dentro de la armadura protectora. No le importaban en absoluto las quemaduras que marcaban el cuerpo de ella. Eso no cambiaba en nada lo que sentía creciendo en su pecho. La veía por dentro como un ser humano completo y maravilloso. Veía la fuerza,
la bondad, la dedicación, el buen corazón que ella escondía de todos, pero también sabía y entendía perfectamente los miedos profundos que ella cargaba. Sabía que había sufrido algo terrible que la había hecho huir a las montañas. No podía simplemente aparecer ahora y contar que era el nuevo duque, que las tierras eran legalmente suyas. Eso la destruiría por completo y ella lo odiaría para siempre con razón, y Santiago no soportaba la idea de ver odio en aquellos ojos azules que empezaban a mirarlo. Se quedó allí escondido entre los árboles, pensando en todo eso, hasta estar seguro de que ella se había ido del arroyo de regreso a la cabaña. Irene, después del baño refrescante, regresó a la cabaña. No vio a Santiago cerca cuando llegó, y aunque no quisiera admitirlo en voz alta ante nadie, ni siquiera ante sí misma, se había acostumbrado completamente a su presencia allí todos los días. Despertar y verlo en la mesa tomando café, oír el sonido del martillo golpeando en las reparaciones, cocinar para alguien más que para ella misma, por primera vez en años. Pero necesitaba entender y aceptar la realidad. Él era un hombre rico claramente. Santiago seguiría su propia vida cuando terminara allí, volvería a donde había venido, y ella regresaría a la paz solitaria que conocía tan bien desde hacía tantos años. Era mejor así, se repetía a sí misma sin demasiada convicción. Era más seguro no apegarse a nadie que pudiera volver a herirla como en el pasado. Algún tiempo después, Santiago apareció recién bañado, el cabello castaño largo aún mojado goteando agua por el cuello, bronceado, y dijo con una sonrisa juguetona en el rostro bonito: «Irene, Oasis ya no quiere separarse de Anjo ni por un segundo siquiera, son grandes amigos», señaló por la ventana. «El final de la tarde está tan bonito hoy que estaba pensando, ¿no quieres cabalgar un poco conmigo antes de la cena?». Irene miró por la ventana de la sala y vio a Anjo y Oasis corriendo juntos por el pasto verde. Los dos caballos realmente parecían inseparables ahora después de días. Iba a rechazar automáticamente porque tenía que preparar la cena, pero entonces Santiago sonrió de esa manera que le revolvía el estómago de forma extraña y dijo: «Irene, por favor, demos una vuelta rápida. La cena puede esperar un poco. El atardecer va a ser hermoso hoy». Ella miró a aquel hombre que había invadido su vida y de alguna manera la hacía querer arriesgarse un poco, y entonces aceptó sorprendiéndose a sí misma. «Está bien, vamos». Los dos colocaron las sillas en los caballos y salieron cabalgando lado a lado por la enorme propiedad. Los caballos trotando tranquilos mientras el sol comenzaba a descender, tiñéndolo todo de dorado y naranja a su alrededor. Irene lo llevó hasta el campo de lavanda que cultivaba en un rincón de la propiedad. Las flores moradas balanceándose suavemente con la brisa de la tarde perfumando el aire. Luego, pasaron entre los pinos centenarios que se elevaban altos hacia el cielo azul, las copas formando un techo verde sobre sus cabezas, y entonces llegaron a las tierras planas que Santiago sabía con absoluta certeza que serían perfectas para plantar cualquier cosa, tierras fértiles y extensas que se extendían ante ellos. Irene aparentemente no usaba esa parte de la propiedad, estaba abandonada, creciendo maleza salvaje, y Santiago pensó que tal vez podría dejarla donde estaba viviendo y construir la mansión allí. Pero entonces decidió dejar de pensar en eso que arruinaba el momento perfecto y simplemente la observó cabalgando a su lado con tanta naturalidad y gracia. El loán, cabello castaño largo de Irene, estaba suelto, ondeando libre con el viento que soplaba, trayendo olor a pino y tierra. El vestido amarillo claro que llevaba volaba hacia atrás. A Santiago le encantaba la libertad que ella emanaba cuando estaba así, suelta. A pesar de parecer una persona marcada por el sufrimiento, estaba llena de fuerza y vida latente. Cabalgaron hasta que la noche comenzó a caer por completo sobre las montañas, regresando solo cuando las primeras estrellas empezaron a aparecer en Minumesintusita, el cielo que se oscurecía rápidamente. Cuando llegaron de vuelta a la cabaña, los caballos estaban cansados pero felices, sudados por la buena carrera que habían hecho juntos por las tierras extensas y hermosas. Santiago desmontó primero,
y luego se acercó a Irene, que aún estaba montada en Anxo. Extendió las manos grandes y fuertes para ayudarla a bajar del caballo. Irene aceptó la ayuda colocando las manos sobre los hombros de él, y Santiago sostuvo su cintura fina con firmeza pero delicadeza, bajándola despacio hasta que sus pies tocaron el suelo. Se quedaron allí detenidos por un momento demasiado largo, demasiado cerca uno del otro, las manos de él aún en la cintura de ella, los rostros a pocos centímetros. El corazón de Irene latía descompasado en el pecho apretado. Podía sentir el calor que irradiaba del cuerpo de él, tan cerca del suyo, en aquella cercanía peligrosa y tentadora. Santiago la miraba a los ojos azules, con una intensidad que la hacía temblar por dentro de una forma que no temblaba desde hacía años enteros. Pero entonces ella se apartó rápidamente, rompiendo el momento cargado de tensión. Se aclaró la garganta nerviosa y dijo con voz temblorosa: «Voy a preparar la cena ahora. Debes estar hambriento». Entraron en la casa e Irene fue directo a la cocina intentando calmarse. Santiago la siguió y se ofreció a ayudar. «Déjame ayudarte con algo. Puedo pelar las papas». Irene lo miró sorprendida y entonces tomó las papas y un cuchillo. Se los extendió. «No. Vas a cortar las papas en cubos pequeños así». Hizo el gesto mostrando el tamaño correcto, y él intentó imitarla, pero lo hizo mal, y ella se rió de aquella tentativa torpe. Era una escena de conexión verdadera y humor ligero entre ellos, los dos trabajando juntos en la cocina estrecha, los brazos rozándose sin querer, las manos tocándose cuando se pasaban los ingredientes. Mientras trabajaban juntos en la cocina, Santiago preguntó algo que venía pensando desde hacía días. «Irene, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué nunca te casaste, nunca quisiste tener una familia?» Ella dejó de picar los tomates y se quedó inmóvil. Luego volvió a cortar con movimientos bruscos. «Yo ya estuve casada, Santiago, pero ya no creo en los hombres. Al principio son amables y dulces. Después muestran su verdadera cara». Santiago sintió el pecho apretarse y preguntó con suavidad: «¿Qué pasó, Irene?» Ella respondió firme sin mirarlo: «No quiero hablar de eso», y se giró hacia la olla removiendo con fuerza. Santiago se quedó allí mirándola, viendo la tensión en los hombros, y de repente entendió todo con una claridad terrible que lo hizo cerrar los puños de rabia. ¿Acaso el exmarido le hizo eso? No era posible que alguien tuviera el valor de hacer algo tan cruel. Se acercó despacio. «Irene, fue tu marido quien hizo eso, ¿verdad? Si fue él, entonces fue un monstruo, y lamento mucho que eso te haya pasado». Ella se giró bruscamente con los ojos brillando. «No me mires así, Santiago. No quiero tu pena». Él dio un paso al frente y tomó las manos de ella entre las suyas. «Irene, no es pena. Nadie merece pasar por lo que tú pasaste, ¿entiendes? Y de verdad siento que hayas pasado por eso». Él no supo valorar a la mujer increíble que tenía. Irene sintió que las lágrimas corrían, retiró rápidamente las manos de las de él y dijo con voz temblorosa: «Ya está listo. Vamos a cenar antes de que se enfríe». Se sentaron juntos a la mesa y Santiago comenzó a contar historias de la infancia intentando aliviar el ambiente tenso. Contó sobre cuando se cayó del caballo y se rompió el brazo, sobre la vez que Sebastián lo encerró en el granero. Irene comenzó a sonreír levemente escuchando aquellas historias tontas, y entonces incluso soltó una risa baja cuando él imitó la cara que puso el padre aquel día. La conversación fue volviéndose natural. A Santiago le gustaba profundamente estar con ella allí en aquella cocina sencilla, más de lo que le gustaba estar en los salones lujosos de Varsopia, e Irene percibía que a ella también le gustaba estar con él. Cuando terminaron de comer y lavar los platos juntos, riendo de bromas tontas, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo extraños, eran algo más ahora. Se despidieron para ir cada uno a su cuarto separado, y ambos se quedaron despiertos por horas, pensando el uno en el otro, al otro lado de la pared fina que los separaba. Santiago pensaba en cómo podría contar la verdad sin perderla, mientras Irene pensaba en cómo podría proteger su corazón de enamorarse de nuevo
y sufrir como había sufrido antes. A la mañana siguiente, Irene despertó con un ruido extraño que venía de fuera de la cabaña, un sonido de algo cayendo que la hizo saltar de la cama con el corazón desbocado. Corrió hasta la cocina buscando a Santiago, pero él no estaba allí. Lo llamó en voz alta, pero no escuchó ninguna respuesta, y su corazón comenzó a acelerarse sin control, con un pensamiento terrible que invadió su mente sin permiso. ¿Y si se había ido sin despedirse de ella, sin decir una sola palabra después de todo lo que habían compartido en los últimos días juntos? La idea la hirió de una forma que no esperaba sentir, un dolor agudo en el pecho que le hizo darse cuenta de cuánto ya significaba él para ella. Corrió fuera de la casa descalza, el rocío de la mañana mojando sus pies mientras se dirigía al granero buscándolo desesperadamente. Y fue cuando se acercó al granero que lo encontró tirado en el suelo de tierra, la frente sangrando. Irene corrió hacia él y se arrodilló a su lado, tomando su rostro con las manos temblorosas. «Santiago, ¿qué pasó? ¿Qué te ocurrió?» Él la miró algo confundido, todavía intentando entender lo que había sucedido, y respondió con voz débil. «Fui a ver si el techo que arreglé había quedado bien y firme, y sí quedó, pero perdí el equilibrio al bajar de la escalera». Irene miró la frente de él que sangraba bastante, y vio que el corte no era tan profundo como parecía, por la cantidad de sangre que corría. Pero en el hombro había un pequeño trozo de madera clavado. «¿Puedes caminar, Santiago? Apóyate en mí que te ayudo a entrar», dijo ella con voz firme pero preocupada, intentando mantener la calma necesaria. Santiago intentó levantarse con dificultad apoyándose en ella, pero cuando quedó completamente de pie, casi volvió a caerse hacia un lado, tambaleándose sin equilibrio. Irene lo sostuvo con toda la fuerza que tenía. «Tranquilo, vamos despacio hacia dentro de la casa antes de que vuelvas a caer, y te golpees la cabeza otra vez». Caminaron lentamente hasta la cabaña, Santiago apoyándose pesadamente en ella, y cuando entraron, Irene lo llevó directamente al cuarto más cercano, que era el de ella. Irene acostó a Santiago en su cama con cuidado. Quitó los almohadones extra para que quedara más cómodo acostado allí, herido como estaba. Corrió a buscar agua limpia y una palangana. Tomó paños blancos y volvió rápidamente para empezar a cuidar sus heridas. Comenzó a limpiar la sangre del rostro, con movimientos delicados, y mientras limpiaba, hacía preguntas para asegurarse de que no se hubiera golpeado la cabeza demasiado fuerte. «¿Recuerdas tu nombre?», preguntó seria mirándolo a los ojos en busca de señales de confusión mental grave que indicaran peligro. Él se rió aún herido y respondió en broma: «Soy Oasis, el caballo blanco que tanto admiras cuando corre por el pasto con Anjo todos los días». A Irene no le causó ninguna gracia la broma tonta y lo regañó. «En serio, deja de bromear. Ahora y respóndeme, ¿recuerdas tu nombre de verdad?». Él sonrió al verla enfadada y preocupada por él. «Mi nombre es Santiago Medrano, y el tuyo es Irene Belmonte. Estoy bien, no me golpeé la cabeza tan fuerte». Irene continuó limpiando la herida de la frente, que por suerte no era lo suficientemente profunda como para necesitar puntos, solo un corte feo que sangraría por un tiempo. Pero luego estaba la herida del hombro, donde un trozo de madera se le había incrustado durante la caída, clavado allí en la piel morena. Santiago miró su propio hombro y preguntó sorprendido: «¿Cómo no sentí esto antes? No me di cuenta de que tenía un pedazo de madera clavado». Irene explicó mientras examinaba la herida con cuidado. «La adrenalina de la caída no nos deja sentir el dolor bien al principio, pero pronto va a empezar a doler». Entonces tomó la camisa de él y terminó de rasgar la tela por completo para tener mejor acceso a la herida que necesitaba ser limpiada y tratada de inmediato. El pecho de él apareció frente a ella, músculos definidos y fuertes, e Irene tuvo que concentrarse para no mirar demasiado aquel cuerpo. Santiago notó las miradas de ella recorriendo su pecho descubierto. Vio cómo tragó saliva y apartó la vista rápidamente intentando mantener la compostura necesaria. Intentó sacar el trozo de madera clavado en el hombro con su propia mano, pero Irene le dio un golpe firme en la mano, impidiendo aquel acto imprudente. «Santiago,
Deja que yo me encargue de esto. Quédate, quieto por favor, y no intentes sacarlo solo porque vas a empeorar todo si lo haces mal, dijo ella con una autoridad absoluta en la voz. Él obedeció, y se quedó allí quieto, solo observándola cuidarlo con toda la atención y el cuidado. Irene sacó el trozo de madera con cuidado, limpió la herida con agua tibia y un medicamento que ardía, y luego tomó aguja e hilo para coser el corte. Era un corte pequeño, pero necesitaba algunos puntos para cerrarse bien y no infectarse después, y ella sabía hacerlo perfectamente. Lo había aprendido durante el tiempo que pasó en el hospital. Un mechón de su cabello se soltó del moño y cayó sobre su rostro estorbando la visión, y Santiago estiró la mano tomando ese mechón con suavidad y colocándolo detrás de su oreja. Irene se detuvo y lo miró profundamente a los ojos castaños, que la observaban con una intensidad que hacía que su corazón latiera desbocado en el pecho. Santiago se sentó despacio en la cama, quedando más cerca de ella, y entonces tiró de su brazo con suavidad para que quedara aún más cerca sin poder escapar. La razón de Irene le suplicaba desesperadamente que se levantara y saliera de allí de inmediato antes de hacer algo de lo que se arrepentiría con absoluta certeza. Pero su cuerpo y su corazón no querían de ninguna manera alejarse de él en aquel momento, cargado de tensión y deseo que llenaba toda la habitación. Santiago susurró bajito, mirando los labios de ella. Irene. Solo escuchar su nombre dicho de esa forma la hacía temblar por completo. Ella intentó resistirse y dijo con voz débil: «No puedo hacer esto, Santiago. No puedo permitirme sentir esto otra vez por nadie». Él tocó su rostro con la mano grande y cálida. «Pero sé que quieres hacerlo, Irene. Sé que sientes lo mismo que estoy sintiendo yo ahora». Entonces se acercó despacio, dándole tiempo para que se apartara si así lo deseaba, y la besó, un beso suave al principio, lleno de respeto y ternura verdadera. Sus labios tocaron los de ella con una delicadeza que no esperaba. No era un beso apresurado ni egoísta. Era un beso que pedía permiso a cada segundo. Irene se permitió entregarse en aquel momento, olvidando todos los miedos que cargaba, porque necesitaba sentirse deseada y amada de nuevo después de tantos años sola. Se besaron largamente, las manos de él en el cabello de ella, las manos de ella en el pecho desnudo de él, sintiendo el corazón latir acelerado bajo sus palmas. Santiago olvidó por completo los dolores de la caída y de las heridas en aquel instante en el que solo existían ellos dos y nada más. Pero entonces sintió algo húmedo en el rostro y se dio cuenta de que eran lágrimas corriendo por las mejillas de ella, y de inmediato se apartó preocupado por lo que hubiera hecho mal. «Irene, ¿estás llorando? Perdóname, pensé que querías esto, no debía haberte besado así», dijo con la voz llena de preocupación y culpa. Irene lo miró con los ojos llenos de lágrimas que no conseguía contener y dijo con la voz quebrada: «Pero sí quería. Santiago, quise ese beso tanto como tú». Se limpió las lágrimas con rabia hacia sí misma. «Pero no puedo volver a creer en eso otra vez. No puedo permitirme confiar en alguien de nuevo». Se levantó de la cama. «Yo estaba tranquila aquí, viviendo en paz, creyendo que nunca más sentiría esto por nadie en la vida, y entonces tú apareciste de la nada». Santiago dijo con absoluta sinceridad: «Irene, yo tampoco esperaba esto. No planeé enamorarme de ti, pero sucedió, y no consigo controlarlo». Ella lo miró con dolor en el pecho. «Yo sé que eres rico, Santiago. Puedes tener mujeres bellas y perfectas de la alta sociedad. Mírame bien». Señaló su propio cuerpo. «Tengo quemaduras y marcas horribles por todo mi cuerpo. Ningún hombre va a querer a alguien así, marcada para siempre». Santiago la miró con firmeza y tocó su pecho donde el corazón latía con fuerza. «No me importa nada de eso, Irene, absolutamente nada. Me importa esto de aquí, quién eres por dentro, pero también te encuentro hermosa por fuera». Irene sonrió tristemente y dijo negando con la cabeza: «No somos compatibles, Santiago. Tú eres un noble rico y yo solo soy una mujer sola en las montañas y no puedo hacer esto».
Santiago sostuvo las manos de ella entre las suyas con firmeza. Irene, mírame. Confía en mí, por favor. Solo confía y cuéntame lo que realmente te pasó. Irene sintió algo en aquella petición sincera que la hizo querer abrirse por primera vez en años, y entonces comenzó a contar todo, cada detalle doloroso de la historia con Marcos. Contó sobre el matrimonio que empezó hermoso, sobre los celos enfermizos que fueron apareciendo, sobre las humillaciones y el control que él ejercía sobre ella todos los días. Contó sobre la noche terrible en la que él la empujó y luego prendió fuego a la casa con ella dentro. Santiago escuchaba todo en silencio, con la mandíbula apretada de rabia, los puños cerrados, imaginando a aquel cobarde haciéndole eso a ella indefensa. Cuando ella terminó de contar llorando en voz baja, Santiago la atrajo a un abrazo fuerte. «Siento muchísimo lo que él te hizo, Irene. Ahora entiendo todo tu dolor y todos los muros que construiste». La besó nuevamente con profundidad y pasión, tocó el rostro de ella con ambas manos y dijo mirándola fijo a los ojos azules: «Irene, yo también necesito contarte una parte de mi vida porque no fui sincero contigo desde el principio y eso me consume». Santiago comenzó despacio contando sobre su vida en Varsopia, sobre su familia, sobre su madre, Antonieta y su hermano Sebastián que habían quedado atrás. Contó que era el duque de Varsopia, que la corte lo había convocado para ser el nuevo duque de Venedor, que necesitaba tierras para construir la mansión ducal. Y entonces vino la parte más difícil. Las tierras de tu abuelo Joaquim deben impuestos desde hace años a la corona, y por ley, esas tierras ahora me pertenecen legalmente a mí como nuevo duque. Irene quedó paralizada, escuchando aquello sin poder creer lo que oía con sus propios oídos, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor una vez más. Santiago continuó rápidamente. «Vine aquí para decirte eso, Irene, pero cuando te vi por primera vez algo dentro de mí me impidió decir la verdad, y quise quedarme, fui quedándome, y no logré contártelo por miedo a que me odiaras, pero me enamoré de ti, y creo que podemos resolver esto de la mejor manera posible». Irene se levantó de la cama con la rabia hirviendo dentro del pecho apretado, sintiéndose traicionada. «¿Todo este tiempo tú eres el dueño de todo esto?» Santiago asintió con la cabeza cargada de culpa. «Sí, lo soy, pero déjame explicarte bien cómo podemos resolver esto juntos sin que tengas que irte de aquí. Tengo una idea». Irene gritó con lágrimas corriendo por su rostro. «Acabo de contarte lo que me pasó. Abrí mi casa y toda mi vida para ti. Te dejé entrar donde nadie más entraba, y todo este tiempo estabas mintiéndome». Señaló la puerta con el dedo tembloroso de rabia. «Quiero que te arregles y te vayas ahora mismo. Voy a dar una vuelta con Anjo para calmarme, y cuando vuelva no quiero verte más en esta propiedad». Se levantó y salió del cuarto pisando fuerte, dando un portazo que hizo temblar la casa en sus viejas bases de madera. Santiago se levantó aún mareado por la caída y las heridas y gritó: «Irene, espera, déjame terminar de hablar». Pero Irene ya había salido. Se llevó la mano a la cabeza dolorida y dijo al cuarto vacío con desesperación en la voz: «¿Qué fue lo que hice? Ahora me odia por mi cobardía de no haber dicho la verdad». Irene salió de la cabaña corriendo y montó a Anjo con prisa. Salió galopando por los campos verdes que se extendían por toda la propiedad. Aquellas tierras eran suyas. Ella las había cuidado durante años con tanto amor y dedicación. Eran su refugio sagrado, su santuario después de todo lo que había sufrido en el pasado. Sabía que no debería haberse enamorado de Santiago. Él le había mentido desde el comienzo sobre quién era realmente y qué quería de aquel lugar. ¿Por qué no había cumplido su promesa? De mantenerse lejos de los hombres, de protegerse, de no permitir nunca más que alguien entrara en su vida de una forma tan peligrosamente cercana. Anjo corría veloz por los campos, mientras las lágrimas corrían por su rostro empapando el vestido que aún llevaba. Lágrimas de rabia, de dolor, de miedo al futuro. ¿A dónde iría si él realmente tomaba sus tierras? ¿Dónde podría encontrar otro lugar tan perfecto? No tenía a dónde ir. No tenía a nadie en el mundo.
Fue hasta los campos de lavanda. Aquel era su lugar favorito para pensar cuando necesitaba paz y claridad mental, lejos de todo. El magnífico cañón se extendía abajo, con sus paredes rojas brillando bajo el sol de la tarde, la vista que siempre calmaba su corazón agitado en los momentos difíciles. Bajó de Anjo y fue hasta el borde del precipicio. Se sentó allí con las piernas colgando, mirando el inmenso vacío que se abría frente a ella. Permaneció pensativa durante largo tiempo sobre todo lo que había sucedido, sobre el beso que habían compartido, sobre las confesiones que ambos se habían hecho el uno al otro. Cuando regresara a la cabaña, él ya se habría ido como ella había ordenado, pero sabía que volvería. Volvería con hombres de la corte para derribar su cabaña. Construiría una mansión lujosa sobre las cenizas de la vida simple que ella había construido allí con tanto esfuerzo a lo largo de 6 años de soledad elegida. Lloraba con el corazón desgarrado, sin poder detener las lágrimas que caían sin control. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo recomenzar de nuevo en otro lugar desconocido. Fue entonces cuando oyó el sonido de cascos de caballo, acercándose demasiado rápido. Giró la cabeza y vio que era Santiago montado en Oasis viniendo hacia ella. Llevaba una camisa blanca abierta que dejaba ver el hombro vendado con los paños que ella había colocado sobre las heridas y cabalgaba con evidente dificultad, sujetando las riendas con un solo brazo. Santiago bajó del caballo casi cayendo al suelo de mareo, se equilibró con esfuerzo y se acercó a ella. «Irene, necesitamos hablar, sobre todo lo que pasó», dijo con voz firme, pero cansada por las heridas que aún le dolían bastante en todo el cuerpo. Ella respondió sin mirarlo, manteniendo los ojos fijos en el horizonte distante. «Vete, Santiago, ya hablamos todo lo que había que hablar, no hay nada más». Santiago siguió acercándose despacio. «Irene, te fuiste sin escucharme bien. Te fuiste con rabia sin dejarme explicarte mis planes para nosotros dos». Irene dijo con voz dura: «Escuché todo lo que tenía que escuchar, solo quiero que te vayas de aquí ahora y me dejes en paz». Santiago se acercó aún más a ella, que estaba allí llorando con el rostro mojado de lágrimas que le partían el corazón en pequeños pedazos, y la abrazó por detrás. Irene se debatió intentando soltarse de aquel abrazo que la confundía todavía más. Pero él la sostuvo con firmeza y besó la coronilla de su cabeza con infinita ternura. «Cálmate, Irene, por favor. Solo cálmate y escúchame con atención lo que vine a decirte», susurró bajito en su oído con la voz quebrada. Luego la soltó y dijo con dificultad: «Siéntate aquí conmigo. Estoy un poco mareado por haber venido demasiado rápido». Irene vio el estado en que se encontraba, la palidez del rostro, el sudor en la frente, y se dio cuenta de que realmente estaba mal. No quería que se desmayara allí, lejos de la cabaña. Se sentó a su lado manteniendo una pequeña distancia, y Santiago la miró con aquellos ojos castaños llenos de sinceridad que ella había aprendido a reconocer en esos días. «Mírame, Irene. Por favor, mírame a los ojos mientras te digo esto», pidió, y ella obedeció girando el rostro para mirarlo directamente sin apartar la vista. Santiago comenzó a hablar con la voz emocionada. «Sé que te mentí, y sé que hice muy mal al ocultar quién era realmente desde el comienzo, pero fue por un motivo». Respiró hondo. «Estaba acostumbrado a que todas las mujeres quisieran impresionarme por mi título y mi dinero, y cuando vi que a ti no te importaban mis ropas, ni el hecho de que tuviera fortuna, eso me intrigó profundamente de una manera que nunca había sentido antes». Tomó la mano de ella entre las suyas. «Sé que amas estas tierras con toda tu alma, y yo también aprendí a amar este lugar en estos días que pasé aquí a tu lado, trabajando y viviendo». Apretó su mano. «Y como ya te dije antes, me enamoré de ti, Irene. Me enamoré de verdad por primera vez en mi vida, y sé que tú sientes lo mismo por mí». La miró fijamente a los ojos. «Conozco todos tus miedos y todos los dolores que llevas sola desde hace tanto tiempo, pero podemos resolver esto juntos si confías en mí». Irene lo miró confundida y preguntó con voz débil: «¿Cómo así, juntos, Santiago?
No entiendo qué es lo que estás queriendo decir con eso. Santiago sonrió de esa manera que hacía que el corazón de ella latiera más rápido y dijo con absoluta convicción en la voz: «No quiero que te vayas de aquí, Irene. No quiero sacarte de este lugar que amas». Hizo una pausa dramática. «Y tampoco voy a irme de aquí. Quiero quedarme contigo para siempre si me aceptas a tu lado todos los días». Respiró hondo y dijo lo que había venido a decir. «Quiero casarme contigo, Irene. Quiero que este lugar no sea solo tuyo o solo mío, sino que sea nuestro, de los dos juntos, construyendo una vida». Irene lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Entonces se levantó de repente y fue hasta el borde del cañón observando aquella vista que tanto amaba. Se quedó allí de pie en silencio por un tiempo que le pareció eterno a Santiago, que esperaba ansioso alguna respuesta de ella sobre la propuesta de matrimonio. Entonces ella dijo con voz baja sin darse vuelta: «No puedo hacer esto, Santiago. No puedo simplemente confiar y volver a casarme después de todo lo que pasé con Marcos». Santiago se levantó con dificultad, sintiendo mareos, pero ignorando el dolor. Fue hasta ella y tomó su mano colocándola sobre su corazón que latía con fuerza. «Yo sé que alguien te engañó en el pasado, Irene. Sé que Marcos te hizo daño de formas terribles que nadie debería sufrir en la vida», dijo con sinceridad. La miró profundamente a los ojos azules. «Pero también sé que en el fondo de tu corazón sabes que yo no soy como él. Sabes que soy diferente de verdad». Irene lo sabía, lo sentía dentro de sí, lo veía en los gestos de él, en la manera en que siempre la trataba con respeto y cuidado, algo completamente distinto. Santiago dijo con la voz quebrada por la emoción: «Te amo, Irene, te amo de verdad con todo lo que soy, y podemos hacer que esto funcione juntos si me das una oportunidad». Entonces la atrajo hacia él y la besó con pasión y deseo, pero también con un amor verdadero que ella sentía en cada movimiento de los labios de él sobre los suyos. Pero de repente se desequilibró por el mareo, casi cayendo al suelo si ella no lo sostenía rápido por los brazos firmes. Irene dijo, preocupada: «Vamos a la cabaña ahora. Necesito revisar bien esas heridas. No deberías haber salido tan rápido estando así de lastimado». Santiago la miró con esperanza en los ojos cansados. «Pero me dijiste que me fuera, Irene, que me fuera y no volviera más aquí». Irene rió bajito a pesar de las lágrimas. «No exageres, Santiago. Estaba enojada y dije cosas que no quería decir de verdad». Él la miraba esperando ansioso una respuesta de ella sobre el matrimonio, pero ella solo dijo: «Vamos primero a la cabaña». Entraron en la cabaña e Irene lo llevó directo a su cuarto, lo hizo recostarse en la cama y comenzó a examinar las heridas con cuidado para ver si se había abierto algún punto. Quitó las vendas del hombro con delicadeza, limpió la sangre seca que había manchado y vio que por suerte todo estaba bien. Nada se había abierto con la cabalgata imprudente. Santiago tomó de repente el brazo de ella, impidiendo que se alejara de la cama, la atrajo más cerca y dijo con voz ronca: «Me estás volviendo loco, Irene. Estoy ansioso por tu respuesta». Irene sonrió por primera vez desde la pelea. Se inclinó y lo besó con una mezcla de cariño y pasión, en un beso que decía más que cualquier palabra. Cuando se separó dijo: «Voy a responderte, Santiago, pero quiero que veas algo antes de decidir si realmente me quieres tal como soy». Entonces se levantó de la cama y con las manos temblorosas comenzó a quitarse el vestido despacio, dejándolo caer al suelo a sus pies, quedando expuesta frente a él. Santiago vio entonces todas las marcas de todo el dolor que ella había atravesado, las quemaduras que cubrían los brazos, el tórax, el abdomen, las piernas, cicatrices profundas que contaban una historia de sufrimiento. Irene se sentó a su lado en la cama y tomó la mano grande de él, pasándola por su abdomen lleno de cicatrices que siempre había escondido de todos por vergüenza. «Yo soy así, Santiago, marcada para siempre por dentro y por fuera», dijo con voz débil pero honesta, mostrando toda su vulnerabilidad sin ocultar nada. Continuó con lágrimas en los ojos: «Y creo que no puedo tener hijos por todo lo que pasó.
Los médicos dijeron que sería muy difícil después de las quemaduras, y ya había intentado durante 2 años con Marcos y no ocurrió. Lo miró profundamente a los ojos, buscando alguna señal de rechazo o arrepentimiento. ¿Estás absolutamente seguro de que es esto lo que quiere Santiago, una mujer así, rota y marcada? Santiago sonrió con un amor verdadero brillando en los ojos mientras la miraba, y dijo con una convicción que no dejaba lugar a dudas: «Te amo, Irene, te amo con hijos o sin hijos. Eso no importa en absoluto para mí». Tocó sus cicatrices con dedos suaves. «Te amo con tus marcas que muestran lo fuerte y sobreviviente que eres. Te amo toda sin excepción alguna». Entonces la atrajo hacia él en la cama con cuidado y la besó profundamente, con una pasión que venía del fondo de su alma. Y allí se entregaron por primera vez el uno al otro de una manera pura y verdadera, 2 almas profundamente conectadas que decidieron romper todas las barreras y entregarse al verdadero amor que habían encontrado contra todas las probabilidades en aquel lugar mágico en las montañas de Benidorm. Irene y Santiago tuvieron largas conversaciones en los días siguientes sobre cómo sería todo a partir de entonces, pues él necesitaba construir la mansión en las tierras para cumplir con sus obligaciones como duque. Pero Irene todavía quería vivir en la cabaña que tanto amaba. Llegaron a un acuerdo después de horas conversando sentados en la terraza, mirando el magnífico cañón que se abría frente a ellos, siempre inspirador. Harían otra entrada principal a las tierras, construirían la mansión grande y lujosa para recibir huéspedes importantes, visitas de la corte, para reuniones oficiales y fiestas necesarias. Pero la mayor parte del tiempo vivirían allí en la cabaña, que sería reformada y ampliada manteniendo la esencia original que ambos amaban de verdad. No renunciaron a aquel rincón precioso que era solo de ellos, donde se habían conocido y enamorado lejos de las miradas curiosas de la sociedad. Claro que muchas cosas cambiarían con el tiempo. Anjo tendría más amigos, pues el duque tenía más de 30 caballos magníficos que llegarían con él. Llegarían trabajadores para cuidar las tierras que serían cultivadas a gran escala, empleados para ayudar con todo lo necesario en la administración de la enorme propiedad. Pero aquel pequeño rincón de ellos, allí en la montaña más alta, con vista al cañón, sería siempre sagrado y protegido de invasiones externas innecesarias. Después de llegar a ese acuerdo perfecto que dejaba a ambos felices y realizados, los dos fueron a Varsopia, donde Irene sería presentada formalmente a la familia de él. Irene estaba nerviosa durante el viaje de varios días hasta allí, pero Santiago le tomaba la mano todo el tiempo, diciéndole que todo estaría bien y que la amarían. Cuando llegaron a la imponente mansión de 1900 en Varsopia, Antonieta recibió a Irene con un abrazo cálido y lágrimas de felicidad en los ojos brillantes de emoción verdadera. La aprobación de la familia fue unánime y entusiasta. Todos adoraron conocer a aquella mujer fuerte que había conquistado el corazón del duque más codiciado de la región. Antonieta estaba genuinamente feliz porque su hijo finalmente había encontrado a alguien para amar de verdad después de tanto tiempo, buscando sin éxito en fiestas vacías. Santiago e Irene decidieron no hablar de la cabaña en las montañas con nadie de la familia ni de la corte. Ese sería el secreto precioso solo de ellos, guardado con cariño. Se casaron en una hermosa ceremonia en la mansión del duque en Varsopia, con toda la nobleza presente, siendo testigo de la unión de aquellos dos enamorados que brillaban de felicidad. Irene usó un vestido blanco de mangas largas que cubría todas sus cicatrices, pero debajo del tejido ella sabía que Santiago la amaba exactamente como era. Después de la fiesta que duró 3 días enteros con música, comida y alegría desbordando por todos los rincones de la enorme mansión, regresaron finalmente a Benidorm. La construcción de la nueva mansión comenzaría pronto en las tierras planas que no se usaban, lo suficientemente lejos de la cabaña para mantener la privacidad que tanto valoraban. Irene quiso mantener aquella rutina simple
que tanto amaba, mientras las obras avanzaban. Se despertaba temprano para cuidar de los animales, plantaba en la huerta, cocinaba con dedicación. Santiago supervisaba las construcciones durante el día, conversaba con arquitectos y trabajadores, asegurándose de que todo se hiciera de la manera correcta y bien hecho para durar. Pero cada tarde, sin faltar un solo día, él regresaba a la cabaña, al calor de los brazos de ella que siempre lo esperaban, con una hermosa sonrisa en el rostro. Por la tarde les encantaba sentarse juntos en la terraza de madera, con café caliente, y observar el increíble atardecer pintándose sobre el cañón con colores imposibles. Irene sentía la misma paz profunda que siempre había sentido allí, esa sensación de estar en el lugar correcto, con la persona correcta a su lado por fin. Sabía que ahora había tomado la decisión correcta al confiar en él y casarse, pero también sabía que había sido muy difícil volver a creer. Liberarse de las cadenas del pasado doloroso no había sido fácil, y tal vez Marcos siempre estaría presente en las sombras de la memoria que nunca desaparece por completo. Pero era genuinamente feliz con Santiago, más feliz de lo que jamás imaginó que podría ser después de todo lo que había sufrido sola en manos crueles. Llevaban 4 meses casados viviendo aquel sueño hermoso juntos, cuando una noche Santiago despertó sobresaltado y no la encontró en la cama a su lado. Se levantó preocupado y fue a buscarla por la casa aún oscura, hasta que la encontró sentada en la cocina, comiendo pastel de chocolate y llorando al mismo tiempo. «Irene, ¿qué pasa a mí? Amor, ¿está todo bien?», preguntó confundido acercándose despacio, sin entender aquella situación extraña que veía. Ella lloraba y reía al mismo tiempo, mientras se metía más pastel en la boca, y Santiago no sabía si debía preocuparse seriamente o encontrar la situación demasiado graciosa. «Irene, dime qué está pasando», insistió tomando su rostro entre sus manos grandes y cariñosas, mirando los ojos azules mojados. Ella finalmente logró hablar entre sollozos y risas mezcladas. «Santiago, estoy embarazada de verdad». Santiago abrió los ojos sin poder creer lo que estaba escuchando. Aquello que ella había dicho que nunca ocurriría, estaba ocurriendo milagrosamente ahora. Sonrió de la forma más amplia posible y la levantó en brazos girando con ella por la cocina, besando su rostro mojado por lágrimas de felicidad pura. «¿Es en serio, Irene? ¿Estás completamente segura de eso?», preguntó aún sin creer del todo en aquel regalo inesperado que la vida les daba. Irene sonrió, radiante, y respondió: «Sí, Santiago, es seguro. Vamos a tener un hijo nuestro bebé». Santiago la besó apasionadamente y dijo con convicción: «El problema nunca fuiste tú, mi amor. Siempre lo supe en el fondo de mi corazón desde el principio». Irene lo besó de vuelta con pasión y gratitud por haber encontrado a aquel hombre que la hacía volver a creer en milagros después de tanto sufrimiento. 9 meses pasaron rápido, como un suave soplo de viento en las montañas, y Joaquín nació una hermosa mañana de primavera con el sol entrando por la ventana. El nombre fue elección de Irene, que quiso homenajear al abuelo Joaquín Belmonte, que había dejado aquellas tierras para ella sin saber que salvaría su vida. El bebé era fuerte y hermoso. Tenía los ojos castaños del padre y el cabello oscuro de la madre. Era perfecto en todos los sentidos posibles para aquellos padres enamorados. Era su hijo, fruto del amor verdadero que Santiago e Irene compartían, la prueba viva de que el amor puede curar todas las heridas del pasado. Irene miraba a aquel pequeño bebé en brazos. Nunca imaginó que podría tener eso después de todo lo que Marcos le había hecho. Y en una tarde calurosa, 6 meses después del nacimiento de Benjamín, estaban en la terraza como siempre les gustaba hacer al final del día. Benjamín dormía tranquilo sobre los cojines suaves en el suelo de la terraza. Hacía calor, pero la brisa de la montaña refrescaba el ambiente dejando todo perfecto y agradable. Santiago sostenía las manos de Irene entre las suyas, mirando a aquella mujer increíble que había cambiado su vida por completo para mejor en todos los sentidos.
y dijo con emoción en la voz grave: «Quiero envejecer así contigo, Irene, aquí en este lugar que tanto amamos, y todos los días ver este hermoso atardecer pintando el cielo». Irene sonrió de esa manera, que hacía que el corazón de él latiera más rápido, incluso después de tanto tiempo juntos, y respondió con absoluta certeza: «Acepto eso de todo corazón. Santiago, voy a amar eso todos los días de mi vida a tu lado sin cansarme jamás». Miraron juntos el cañón donde el sol descendía pintándolo todo de dorado y naranja, mientras Benjamín dormía tranquilo cerca de ellos. Allí en aquella terraza sencilla con una vista imposible, aquella familia había encontrado la felicidad verdadera que tanto buscaron y casi desistieron de encontrar algún día. Y así llegamos al final de la historia de Irene y Santiago. Una historia sobre una mujer que tuvo el coraje de recomenzar después de haber entregado su corazón a quien no lo merecía. Hoy siento que necesito decirte algo importante. Hombres como Marcos siempre dan señales desde el principio, siempre. El problema es que muchas veces elegimos no ver esas señales porque queremos creer que el amor va a cambiarlo todo. Irene tuvo suerte de sobrevivir a aquel incendio que Marcos provocó, pero muchas mujeres no tienen esa misma suerte. Ella construyó muros altísimos alrededor del corazón para no volver a sufrir, y eso es completamente comprensible. Después de una relación mala, volver a confiar parece imposible, y está bien si te sientes así ahora. Pero quiero que prestes atención a algo fundamental. Observa las actitudes de quien está a tu lado. Observa cómo esa persona te trata cuando está enojada, cuando las cosas no salen como quiere, cuando tú no estás de acuerdo. El verdadero carácter aparece en esos momentos. Nunca, jamás, aceptes que alguien te minimice, que te haga sentir pequeña, inadecuada o inferior. Mereces respeto incondicional, mereces un amor que no te lastime, que no te cobre, que no te transforme en alguien que no eres. Irene encontró en Santiago a alguien que la aceptó por completo, con todas sus heridas visibles e invisibles. Él no intentó arreglarla porque ella no estaba rota, simplemente la amó. Y el amor verdadero es eso, aceptar al otro sin querer moldearlo a nuestra imagen. Entonces te pido, ámate primero. Cuídate como cuidarías a alguien que amas, profundamente. Pon tus límites, protege tu paz, prioriza tu bienestar. La vida se vuelve extraordinaria cuando se comparte con alguien que te respeta de verdad, que te ve, que te escucha, que te valora. Y sí, el amor verdadero existe. Puede aparecer cuando menos lo esperas, tal vez cuando ya ni siquiera crees en él. Todos merecemos vivir este tipo de amor al menos una vez en la vida, y no necesitas conformarte con menos que eso. Cuéntame en los comentarios, ¿ya viviste un gran amor que todavía calienta tu corazón? ¿Pasaste por una decepción profunda que te marcó como Irene fue marcada? ¿O todavía estás esperando encontrar ese amor manteniendo viva la esperanza? Yo siempre voy a creer en el amor. Y gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia conmigo. Y ya quiero combinar contigo que te encuentro en la próxima historia, aquí en el canal Amor y Romance de Época, donde seguimos compartiendo historias que tocan el alma y nos hacen creer que días mejores siempre son posibles.